Saludos cordiales tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridos suscriptores de su canal de evangelización. Juventud Toro Predicadores. Hoy, por gracia y voluntad de Dios, estamos nuevamente saliendo al campo, que es el mundo, a sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Qué nos quiere decir su evangelio? En este día, el evangelio tomado de San Lucas, capítulo 3, versículo 1 en adelante, nos viene a hablar de Juan Bautista, aquel que predicaba en el desierto. Aquel que fue esa pieza fundamental y esa pieza clave, podemos llamarlo de esa manera, para el camino al Señor. Fue el que preparó el camino del Señor, anunciando: yo los bautizo a ustedes, pero vendrá otro que les dará otro bautizo, les dará otro bautismo. Aquel predicará y aquel será ese Redentor, aquel será ese Mesías. Juan predicaba ese bautizo para el perdón de los pecados. Y es cierto, el bautizo sirve para el perdón de los pecados, el pecado original que se borra de cuando nosotros hemos nacido. Pero ahora, hoy queremos hablar a través de este canal de cuál es el sacramento para el perdón de los pecados. Existe un sacramento para el perdón de los pecados, porque hoy hemos escuchado muchas veces, y no solamente en estos tiempos, sino en años pasados también, que hay personas que dicen que ese sacramento es mentira, ese sacramento no existe. O a lo mejor dicen, no, sí existe, pero no a través de un sacerdote, no a través de un ministro de Dios. Ese sacramento lo conocemos todos y los católicos lo deberíamos de conocer. ¿Cómo se llama? El sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión. ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Porque es un sacerdote el que lo administra. ¿Un hombre pecador? Sí, un hombre pecador, pero ese es el que Dios dejó en la tierra para perdonar los pecados. Y cuando Él manda, ¿nosotros qué? Obedecemos. Cuando Él dice algo, ¿nosotros qué? Nosotros callamos. No somos superiores a Dios. No somos más que Él. ¿Y por qué muchas veces queremos hacer lo que nuestra voluntad nos diga y no hacemos lo que la voluntad de Dios ordena? Debemos de ponernos a reflexionar eso un poco. Hoy vaya el saludo para ustedes nuevamente, sea de día, sea de tarde, sea de noche, para todos ustedes, hermanos. Hoy con mi primo Anthony. Un saludo, Anthony. Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy bien. Un abrazo espiritual con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes que nos ven en este video. Así es, vaya el saludo de parte de Rosita, nuestra editora, y de mí, Jonas Gómez, que hoy, lo dije nuevamente, por gracia y voluntad de Dios, salimos a predicar el Evangelio. Vamos a empezar a compartir el Evangelio, pero no sin antes pedirle a Dios que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo, para que sea Él el que guíe, para que sea Él el que asista, para que sea Él el que ilumine esta enseñanza, para que sea Él el que nos haga cambiar nuestra manera de pensar, para que sea Él el que nos haga cambiar nuestra manera sobre todo de actuar, para que seamos buenos cristianos, para que seamos buenas personas y buenos hijos de Dios. Porque no nos basta solamente con ser buenos cristianos, también debemos de ser buenas personas. Y no nos basta con ser buenas personas, también debemos de ser ¿qué? Buenos cristianos. Un buen cristiano ama a Dios, busca a Dios, y eso es verdad. Pero también nosotros debemos de sentir como personas, de ayudar al necesitado y de ayudar a aquel que me pide. Y una persona busca ayudar, una buena persona que tiene valores, busca ayudar a los demás, y eso es cierto, pero de Dios se olvida. Entonces por eso debemos de tener estas dos cosas: buen cristiano y buena ¿qué? Buena persona. No nos sirve solamente con los valores que tanto se le enseñan a los niños, a lo mejor en la escuela, a lo mejor en el hogar. También se debe inculcar el amor a Dios en el hogar. Escuchemos, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría, de tu sabiduría. Amén. Escuchemos. Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 3, versículo 1 al 6. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo en Iturea y Traconítide. Y Lisanías en Abiliné. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo, la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión
para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Los torcidos serán enderezados y serán suavizadas las ásperas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, dice el Evangelio. Juan el Bautista, una persona importante. Se dice que es el último profeta del Antiguo Testamento, nos lo dice antes de Cristo, el último profeta. Y es más, fue aquel que tuvo esa misión de enseñar el camino. ¿Quién era el que venía después de él? El que vendría, el Señor Jesús. Y es más, él se atreve a decir, y más bien le tiene ese gran respeto, el cual debemos de tener todos, de decirle: sí, está bien, yo predico el Evangelio, yo predico ese bautismo a modo de arrepentimiento, predicaba en el desierto, confesaba. Pero, dice, atrás mío viene otro que no soy digno ni siquiera de ¿qué? De amarrarle o desamarrarle las sandalias. Era alguien importante, era alguien que tenía autoridad, era alguien que venía a salvarnos, Cristo. Escuchemos cómo lo dice el Evangelio del versículo 4, Anthony, ¿qué decía el versículo 4? Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. 3. Juan empezó a recorrer toda la Ajá. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión. ¿Predicando qué? Bautismo y conversión. ¿Qué era lo que él hacía? El versículo donde empezó a leer. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán. Dice que Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán. San Juan Bautista, un profeta, un predicador. Siga. Predicando bautismo y conversión. Predicando bautismo. ¿Y qué? Y conversión. Conversión. Nosotros tenemos mucho pecado, a lo mejor tenemos mucha maldad, muchas cosas malas que hayamos hecho o que hayamos cometido. Pero recordemos que una verdadera conversión viene después de que yo me he confesado. Porque si yo empiezo a hacer obras buenas, a hacer el bien, tengo todavía ese pecado allí en mi alma, tengo todavía ese pecado allí en mi vida. ¿Por qué? Porque no me he liberado de eso. No me he liberado, no he sacado todo eso. ¿Cómo puedo hacer para liberarme de eso? A través del sacramento de la confesión, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Siga. Para obtener el perdón de los pecados. Quería conversión, quería bautismo. Para obtener el perdón de los pecados. Para obtener el perdón de los pecados. Hoy, a través del sacramento de la misericordia, a través del sacramento del perdón, es que nosotros obtenemos el perdón de los pecados. Es donde nosotros obtenemos hoy la liberación. Una liberación no corporal, no material, sino una liberación espiritual. Una liberación espiritual. Siga. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto: preparen el camino del Señor. Oigan ese grito en el desierto. Y Juan eso era lo que predicaba. Eso era lo que hacía. ¿Qué hacía Anthony? Preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. Juan era lo que predicaba. Eso era lo que predicaba. Preparen el camino del Señor. Ahora, nosotros también podemos preparar el camino del Señor. Nosotros también podemos preparar esa venida del Señor. Porque nosotros pensamos de que la venida del Señor puede ser algo, sí, como lo dice la Biblia, la destrucción, el fin del mundo. Pero también la llegada de Dios puede ser la llegada de Dios a la vida de mi familia. Puede ser la llegada de Dios a mi vida, a la vida de mis amigos, a la vida de mis familiares. Y el cual yo puedo ser esa persona que prepare el camino del Señor en esa persona. ¿Cómo? Hablándole, aconsejando, reprendiendo, rebatiendo. De esa manera preparo la llegada del Señor. Siga. Enderecen sus senderos. ¿Pero qué dice la Biblia y qué pide? Enderecen sus senderos. Usted lo buscan en su casa, Marcos capítulo 1, versículo 15. El reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse de su mal camino. Crean en la buena nueva. Aquí lo dice de una manera diferente. Enderecen sus senderos. Enderecen sus senderos. Enderezcamos nuestro camino. Muchas veces nosotros parece que nuestros caminos no están derechos. No están siempre
con una mirada hacia el Señor, sino como que un poquito para allá, un poquito para allá. Me desvío por un momento y me desvío por otro momento. Dice la Biblia. Enderecen sus senderos. Ujú. Las quebradas serán rellenadas, y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado, y serán suavizadas las perezas de los caminos. Eso es lo que dice la Biblia, y a ella es la que le debemos de creer. Muy bien, ahora sí entrando en el tema de la confesión. Hay muchas personas que dicen la confesión no existe. Hay otras que dicen, sí, pues sí, sí existe, pero directamente con Dios, a la pata de un árbol, a la pata de un palo, allí solamente con Dios. ¿Por qué? Porque ellos toman la cita de Jeremías capítulo 17, versículo 5. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Escuchemos cómo lo dice la palabra de Dios. Así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro Y hombre. ahí ellos dicen, ve que sí, maldito el hombre el que confiesa, o el que se confiesa con otro hombre. La Biblia en ningún momento dice, maldito sea el hombre que se confiesa en otro hombre. ¿Qué dice? Maldito el hombre que confía en otro Que hombre. confía en otro hombre. Y es más, esa confianza no es de la confianza que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, ¿por qué? Porque entonces yo tengo un amigo muy allegado mío, le tengo confianza. Entonces la Biblia a mí me está diciendo maldito por yo confiar en esa persona. No. Resulta que la Biblia llama maldito al que confía en otro hombre cuando nosotros ponemos más la esperanza en esa persona que en el mismo Dios. Porque un ejemplo muy claro, usted cuando va a viajar, aquí la persona que maneja se le llama, en las busetas se le llama como antes, el bucetero, ¿no? El bucetero, el chofer, como sea, el que maneja. Usted pone la confianza en él y usted está confiado de que esa persona sabe manejar. Porque si usted no confiara en esa persona, pues usted no se le monta al camión, usted no se le monta a la buseta, usted no se le monta al carro, usted no se le monta al autobús, usted no se le monta al piloto que está manejando el ¿qué? El avión. Usted le tiene confianza porque usted se le va a montar al avión, porque usted dice, esta persona sabe. Y vemos que no es esa confianza de la que muchas veces nosotros pensamos que está en la Biblia. Es cuando yo digo, esa persona es más importante que Dios. Esa persona es mucho más poderosa que Dios. No de la confianza que yo pueda tenerle a una persona. Porque entonces todos seríamos pecadores o todos tendríamos esa maldición de la cual habla el libro de Jeremías. Porque a lo mejor yo puedo confiar en mis padres, yo puedo confiar en mis amigos, yo puedo confiar en aquella persona con la cual yo voy a hacer un viaje, las personas que están en el trabajo. Yo confío en esas personas. Y la Biblia dice, maldito el que confía en otro hombre. Se trata de eso. De cuando yo creo que esa persona es más importante que Dios. Ahora, la Biblia dice, maldito el hombre el que ¿qué? Que confía en otro ¿El hombre. que qué? Confía en otro Confía. hombre. No dice el que se confiesa con otro hombre. Es algo lo cual los hermanos separados, y es una cita la cual utilizan muchas veces. Maldito sea el hombre el que confía en otro hombre. Y como muchas veces nosotros los católicos no usamos la Biblia para predicar, pues entonces terminamos diciendo, no, sí, verdad. Esta persona sabe de Biblia, esta persona sabe de Sagrada Escritura, pues entonces a ella le va a creer. Y si esa me dice que el sacerdote no tiene poder o autoridad para perdonar los pecados, pues entonces eso es verdad. Y no. Y es cierto, hay muchas personas que dicen, es que el sacerdote no es Dios para perdonar los pecados. Es que el sacerdote no es Dios para confesarnos. Y eso es cierto, y se lo respetamos, y nos quitamos el sombrero y la gorra y lo que sea ante esa persona que dice que el sacerdote no es Dios. Porque el católico que crea que el sacerdote es Dios, ya está cometiendo pecado ¿de qué? De idolatría, creyendo que una persona sea Dios. Resulta de que el sacerdote no es Dios, pero sí saben que es un enviado de Dios, y es un ministro de Dios. Porque en Levítico capítulo 21, versículo 8, Anthony, Levítico capítulo 21, versículo 8, escuchen cómo presenta la Biblia al sacerdote. Al sacerdote. ¿A quién? Al sacerdote. Al sacerdote, padre, cura, como usted le quiera decir. ¿Qué dice? Lo tendrás por santo. Lo tendrás. Por santo. No que sea, sino que. Lo tendrás por santo. No que sea santo. No es que sea santo. Comete pecados al igual que cada uno de nosotros. Y es verdad. Pero la Biblia le da un puesto importante. Escuchen. Al sacerdote. Lo tendrás por santo. Al sacerdote lo tendrás por santo. Y es palabra de Dios. Y cuando Dios dice algo, ¿nosotros qué? Obedecemos. Si Él dice algo, ¿nosotros qué? Nosotros callamos. Al sacerdote lo tendrás por santo. Aunque sea muchas veces incluso más pecador que cada uno de nosotros. Y puede ser que sí. Pero al sacerdote lo tendremos por santo. En un puesto importante, en un puesto especial.
Y ahorita vamos a descubrir por qué. ¿Por qué al sacerdote se le tiene en un puesto especial? En un puesto en el cual debe de incluso llegar la Biblia a decir, lo tendremos por santo. Porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1, me pasa el vasito por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver por qué y la gran importancia de ese sacerdote. Porque no solamente ofrece sacrificios por él, sino por los nuestros y por los del pueblo. Escuchamos. Otro hombre llamado Ananías, Hebreos capítulo 5, versículo 1. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Para aquellas personas que dicen, el sacerdote es un hombre pecador igual que nosotros, y más pecador que nosotros. Sí, puede ser cierto, pero la Biblia dice, todo sumo sacerdote, es tomado de entre los hombres. un sacerdote no es un ángel que ha caído del cielo, no es un ángel que ha caído directamente del cielo, ¿no? ¿Qué es un sacerdote? Es tomado de entre los hombres. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Es un hombre al igual que nosotros. Siga. Y los representa en las cosas de Dios. ¿Cuál es la diferencia del sacerdote? Y los representa en las cosas de Dios. ¿Qué nos representa en qué? En las cosas de Dios. En las cosas de Dios. Es el principal representante a lo mejor de un pueblo, porque el principal representante de la Iglesia Católica se llama el Papa Francisco, o el Papa. Pero el que representa al pueblo... Y lo representa en las cosas de todo sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Y lo representa en las cosas de Dios. Es el sacerdote, sea el párroco, sea a lo mejor puede ser también el obispo, puede ser el sacerdote que va y celebra la misa en su parroquia, el que celebra la misa en el templo allá donde usted vive, en el pueblo donde usted vive. Es tomado de entre los hombres, pero nos representa a cada uno de nosotros en las cosas de Dios. Siga. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Por eso ofrece dones y sacrificios, ¿por qué? Por el pecado. Así como Juan el Bautista, el Bautista, que predicaba bautismo y conversión. Siga. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. Vea que el sacerdote a usted, cuando lo va a confesar, en ningún momento usted le va a decir, uy, usted hizo eso, uy, usted cometió ese pecado, uy, usted hizo aquello, usted hizo lo otro. ¿Dice la Biblia? Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. ¿Y saben por qué el sacerdote usted nunca le va a sacar una correa y le va a pegar por el pecado que usted cometió? Pues también lleva el peso de su propia debilidad. Porque también lleva el peso de su propia debilidad. También lleva el peso del pecado. Siga. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Los sacerdotes también se confiesan. Los obispos también se confiesan con otros sacerdotes, con otros obispos. El papa también se confiesa. Los cardenales también se confiesan. Ellos también se confiesan. ¿Deben ofrecer qué? ¿Sacrificios? Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Pero al igual que por sus pecados deben ofrecer sacrificios. Al igual que por los del pueblo. Al igual que por los del pueblo. ¿Y saben por qué hay tanto odio hacia los sacerdotes? ¿Saben por qué hay tanta rabia de los hermanos separados y tantos ataques hacia ellos? Nadie se apropia de esta dignidad. Porque nadie se apropia de esta dignidad. Ataques al sacerdote lo habrán. ¿Por qué? Nadie se apropia a esta dignidad. Nadie se apropia de esa dignidad. Nadie se apropia de ese sacramento. ¿No ve que muchas personas han empezado, donde se forman los sacerdotes, se conoce como el seminario, ¿cierto? El seminario donde van los sacerdotes a formarse. La formación donde ellos se estudian, donde ellos se preparan. Y muchas veces se ve de que muchos empiezan. La primera vez, muchos van. Pero poquitos son los que salen y poquitos son los que son sacerdotes. ¿Por qué? Nadie se apropia a esta dignidad. Porque no es cosa de juegos. No es cosa de tontería. No es cosa de bobada. ¿Dice? Nadie se apropia a esta dignidad. Nadie se apropia de esa dignidad. El sacerdote es el que ofrece dones y sacrificios. Pero ahí yo no veo que Dios esté allí para yo pedirle perdón. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16 nos lo va a aclarar. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16. Es verdad. No vamos a ver a lo mejor que Dios esté allí en ese sacerdote. Pero debemos de tener la fe, debemos de creer de que allí, de que Dios está obrando en mí a través de ese sacerdote. Porque en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16 nos dice: Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos. Aún en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente, ahora debemos mirarlo de otra manera.
Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo, Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo. ¿Qué son los sacerdotes? Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo. Son embajadores de Cristo. ¿Los obispos qué son? Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo. Son embajadores de Cristo. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo. ¿Y eso qué significa? Como si Dios mismo le exhortara por nuestra boca. Como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Cuando el sacerdote da la bendición para la absolución de los pecados, es como si ¿qué? Es como si Dios mismo le exhortara por nuestra boca. Es como si Dios mismo les exhortara por la boca de ese sacerdote, de ese ministro. Ahora, ¿en qué cita bíblica y en qué parte de la Biblia aparece que Cristo da autoridad para perdonar los pecados? En San Juan capítulo 20, versículo 22. San Juan capítulo 20, versículo 22, y con esta cita vamos finalizando el Evangelio del día. San Juan capítulo 20, versículo 22. ¿La tiene, Anthony? Sí. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo. ¿Qué le dice? Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Descarguen de los pecados, y a quienes se los descarguen, ¿qué dice? ¿Le quedarán? Les serán retenidos. No, antes, el que se los perdone. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Al que se los perdonen, les serán perdonados. Pero aquel que no se quiera confesar, aquel que no quiera recibir ese sacramento, les serán retenidos. les serán retenidos, dice la Biblia. A ella es la que debemos de creerle. Este ha sido el Evangelio del día, queridos hermanos. A todos ustedes que se quedaron al final de la enseñanza, invitarlos a que, Anthony, A que se suscriban a su canal de evangelización. Juventud Toro Predicadores, A que le den un me gusta y que activen la tin campanita para que le lleguen nuestras notificaciones. Y si Dios nos lo permite, mañana nuevamente estaremos con ustedes compartiendo el Evangelio. Mañana, domingo, día del Señor, invitarlos a que todos ustedes vayamos al encuentro del Señor asistiendo a la Santa Eucaristía. Porque sin misa dominical, no hay vida cristiana. así es. A Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, al sea la gloria, el poder, el honor, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén.